Bien, perdón que se fue la señal. Entonces estamos en la causa por la cual puede ser uno cautivo o puede ser libre. La libertad viene por el oír. Inclusive la palabra de Dios dice, la fe es por el oír. La fe es lo que te justifica. Porque justificados por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí Éxodo 6, capítulo 6, versículo 13. Entonces Dios habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacara a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjate cómo entró que por la voz de Dios. Cómo le dio Dios a Aarón y a Moisés. Primero habló con Moisés, le dio los mandamientos. ¿Sí? Dice la palabra, dijo. Entonces dice Jehová, habló a Moisés y a Aarón. ¿Por medio de qué los ministró en lo que debían hacer? Por medio de la voz, por medio de la palabra. Ahora, después de eso, en Éxodo 20, en el versículo 20, dice, y Moisés respondió al pueblo. Cuando el pueblo, ¿sabes qué hizo? Le dijo, oye, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ¿cómo está la gente tan consciente de que está mal? De que no quieren oír a Dios. No quieren oír a Dios. Están en sus fornicaciones, están en sus orgías, están en sus músicas, están en todas esas cosas, muchos jóvenes, y no quieren oír a Dios. Pero Moisés respondió y les dijo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, cuando Dios habla de temor, se llena el hombre. Moisés dijo, para esto es para lo que Dios los ha llamado, para que tengan temor, y el temor esté delante de ustedes para que no pequéis. Fíjate lo importante que es tener temor de Dios, lo menos que hay ahorita, ya no hay. El temor de Dios no existe, porque ni siquiera creen que exista Dios. Las voces les dicen, no, si Dios ni existe. Entonces vemos que el temor de Dios es lo primero que va a hacer que las personas no pequen. Cuando hay temor de Dios, las personas no pecan. Y aquí le está diciendo al pueblo que es la primera iglesia, los primeros que recibieron la palabra de Dios, según también dice Hebreos 4, que nosotros recibimos la misma palabra, pero que en ellos no funcionó porque no fue recibida, ¿qué? Con fe, la palabra en los que oyeron. Y entonces dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y entonces dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y en el Nuevo Testamento sigue diciendo el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces quiere decir que los cielos son llenos de la presencia de Dios. Ahora, no tengas dioses conmigo de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Qué hicieron con el becerro de oro? Lo primero fue transgredir el mandamiento. Pero ¿por qué Moisés no violó el mandamiento?
porque escuchó la palabra venida de Dios y sabía que el temor de Dios que está delante de nosotros es un beneficio para no pecar. Ahora vemos ahí adelante en 2 de Crónicas 19, versículo 7, dice: sea pues con vosotros el temor de Yahweh, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios es insobornable. Dios no es tu cómplice. Dios no va a dar por inocente al culpable. Pero ese temor no lo tiene la gente ya. Pecan y vuelven a pecar y vuelven a pecar, y como ven que Dios no les avienta fuego del cielo todavía, siguen igual. Pero la gente que sigue igual, acuérdate que lo que dice la palabra de Dios es que lo que les pasó a los antiguos nos debe seguir a servir a nosotros como ejemplo para que no pasemos lo mismo. Y tú estás de acuerdo que Sodoma y Gomorra fue consumida en fuego. Sí. Por tanto pecado. Ahora les cae juicio, pero como todavía no pasa nada de eso, la gente no escucha ni tiene temor. Dice, no pasa nada. Cuando empiecen a ver la realidad, entonces será que se den cuenta que con Dios no hay injusticia. Quiere decir que todo lo que pasa es por algo, decía mi hermanita en la oración, por algo y para nuestro bien. Sí. No hay acepción de personas, quiere decir Dios no tiene sus preferidos. Dios nos ama a todos iguales. Y no admite cohecho, quiere decir no hay soborno, no hay de que tú vienes y le ofreces ahora o dinero o cosas, nada. Pero si vemos de qué manera está hablando Dios del temor, vamos al Salmo 34, versículo 11. Dice otra vez, fíjate cómo está el mismo elemento. Dice, venid hijos, oídme. El elemento que Él quiere es que escuchemos su voz, su palabra. Por eso dice el Evangelio, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero la gente no quiere oír a Dios. ¿Sí? Dice, el temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus oídos y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué quiere Dios que escuchemos? Cuando dice ¿qué? Venid y oídme. Vengan y oigan. Pero como tienen a los ídolos, a los demonios que les están dictando otras cosas, esas voces no pueden dejar que las personas escuchen la palabra de Dios, porque están llenas de otras voces. Tienen su lengua llena del mal, cualquier cosa hablan mal, cualquier cosa dicen groserías, cualquier cosa gritan, cualquier cosa todo. Dice el Señor, el temor de Dios te enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. No hay personas, de veras, que no estén conscientes, que hayan escuchado la palabra de Dios, que dice que la lengua enciende el infierno, que es un órgano que está en el cuerpo,
pequeño como el timón de un barco que lleva una gran nave por donde ella quiere. La lengua enciende el infierno y Dios te dice, mira, ven, escúchame. El temor de Dios te voy a enseñar. ¿Quieres vida? ¿Quieres muchos días para vivir bien? Guarda tu lengua del mal. ¿Cómo hablas? ¿De qué hablas? Si dice la palabra que de toda palabra ociosa seremos juzgados. Y no tan solo eso, sino que lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Y como no pasa nada, no se arrepienten, lo siguen igual. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, no mentiras, nunca más. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Si tú escuchas hoy esta palabra y empiezas a hacer esto, Dios va a empezar a bendecirte. Si vamos allá adelante de Salmos está el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. ¿Sí? Pero dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la palabra, si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios, el temor de Yahweh, el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Alguien que no le teme a Dios, que mira, delante de Dios pecan y no les importa. Están pecando delante de Dios ahí diciendo lo que, o haciendo lo que se les pega la gana. Y siguen y siguen. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no entienden el temor de Dios, van a seguir pecando, porque el temor de Dios, dijo Moisés al pueblo, el temor de Dios es para que no peques. Lo primero que hace el demonio es que les quita el temor de Dios. ¿Para qué? Para que sigan pecando. Entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De su boca qué es? La palabra. ¿Qué es esto? La palabra. De aquí viene la sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal, porque tiene temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces el que teme a Jehová no peca, porque sabe que Dios es poderoso y que destruyó a Sodoma y a Gomorra, y que a la esposa de aquel hombre, por mirar atrás, la convirtió en sal. ¿Sabes qué hace el demonio? No, hombre, esas son alegorías. Eso no es cierto, eso no existe, eso lo inventó el hombre. Ahora, si vamos ahí igual, te vas a dar cuenta en Proverbios 8, lo que Dios dice de esto. En el versículo 13 dice, el temor de Yahweh, el temor de Jehová, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Qué dice? El temor de Dios es aborrecer el mal. No nomás decir, ay,
Es que hoy no lo voy a hacer porque no quiero pecar, no, es aborrecer el mal, despreciarlo. Entonces la gente que no tiene temor de Dios lo que hace es estar concupiscente, o sea, como dejándose seducir. Dice, cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino cuando con tu propia concupiscencia te dejas seducir. Es esa concupiscencia que se produce por la falta de temor de Dios. Se le hace a la gente placentera las cuestiones de la carne. Entonces tiene uno que convertirse y aborrecer el mal. Pedirle al Señor, Señor, dame temor de Dios para aborrecer el mal. Yo no quiero. Pero si no hay temor de Dios, como dijo Moisés, el temor lo puso delante de ustedes el Señor para que no pequen. No hay temor de Dios, van a seguir pecando. El temor de Dios es el aborrecer el mal. Ahora, ahí mismo en los Proverbios, en el capítulo 15, versículo 33, dice, el temor de Dios es enseñanza de sabiduría. Y ahí te voy a poner la palabra que leímos hace rato. Y a la honra precede la humildad. El que no tiene temor de Dios se siente con el derecho de insultar a los demás con su boca y decirles de cosas. Para honrar, dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. A la honra precede la humildad. La humildad no quiere decir honrar a las personas, a mi padre y a mi madre, haciendo los pecados que ellos hacen. Acuérdate que es tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tú honras el pecado, deshonras a Dios. Honra a Dios. Si tu padre te dice mentiras, dile no. Yo no voy a decir mentiras, porque estás participando en su perdición. No hay temor de Dios. Tú eres la posibilidad de tener temor de Dios y entonces revertir la maldición de la cuarta o tercera generación a partir de que tú seas el ejemplo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Que nadie tenga en poco tu juventud. Porque imagínate un jovencito bien chiquito fue a matar ahí a Goliat, porque no le tuvo temor, no tuvo miedo, temor de Dios. Dijo, tú has venido aquí a insultar a Dios. Incircunciso, le dijo. Entonces, ¿qué debe hacer el joven hoy para honrar a su padre y a su madre y ser de larga vida en esta tierra? Ser heraldo, de no participar en lo que no es sabiduría. Hay una anécdota continua de las personas que fuimos en un tiempo consumidores de alcohol y de drogas y de todo eso. Y había personas que cuando estábamos tomando y faltábamos al trabajo, le decíamos a nuestros hijos cuando hablaban por teléfono, oye, ¿por qué no va a trabajar? Dile que es que estuve enfermo. Y no es cierto, pues estaban borrachos. Entonces había niños y jóvenes que decían, no, yo no le voy a decir nada. Y se ganaron unos golpes, pero no participaron en mentiras. Ahora los hijos de Dios, acuérdate por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista. Por denunciar, ¿qué? Un adulterio. Por decirle a Herodías, no te es permitido tener esa mujer.
y a Herodes. Entonces lo mataron. Una mujer resentida que le pidió a su hija que le pidiera la cabeza cuando el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Le pidió en una charola de plata la cabeza de Juan. Eso fue lo que se ganó por hablar en contra de lo que era mentira. Pero nosotros podemos ver que para presidir la honra tiene que haber humildad. Y la humildad es aquella sensación del hombre de querer hacer la voluntad de Dios. Humildad se puede traducir en la necesidad espiritualmente de reconocerme como pecador, de saber que Dios me permitió salvarme por su sangre y que yo lo único que debo hacer es su voluntad, no la voluntad de nadie ni la mía. Entonces dice el Señor en el 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Amén. En el 15:33 dice, el temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Y en el 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Dios los hombres se apartan del mal. Te tienes que apartar de toda mentira, te tienes que apartar de todas las personas que hacen pecado, que participan de borracheras, de orgías, de mentiras. ¿Para qué? Para que tengas honra. Tú tienes que honrar a tus padres honrando a Dios primero. Si tú participas con tu papá, con tu mamá, de borracheras, de pecado, estás produciendo que tu padre o tu madre se pierda y se muera. Entonces su alma no será demandada. Entonces el hijo sabio dice, alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento. La necedad. Continuamente están en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado. Pero el hijo sabio va a alegrar al Padre. Y si hablamos de Padre nuestro, hablamos de Dios. ¿Qué es lo que le alegra al Padre? Que haya sabiduría, que haya temor de Dios, con el cual el hombre se aparta del mal. Dice, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor de Dios, hay el apartarse del mal. Vamos ahí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Acuérdate, ¿qué es apartarse del mal? ¿Qué es el temor de Dios? Lo que te permite no pecar. Pero los que ya pecaron, debemos de reconocer que Moisés les hablaba a los que ya habían salido de Egipto, a los que no estaban ya en la tierra de esclavitud, sino a los que ya estaban fuera de la tierra, y que con el temor de Dios, si ellos lo hubieran aceptado, hubieran corregido, porque dice que con la misericordia y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos que Cristo hizo para que nosotros nos apartáramos? Porque ya nosotros estamos viviendo después de que ha venido el Señor y que ha resucitado y que ha vencido a la muerte. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, que hay hombres y mujeres que aman el pecado, no que están perdidos, sino que aún conociendo la bendición de Dios, prefieren estar pecando porque les gusta. Y eso tiene que ver con que Dios permita que la gente entre en un estado de mente reprobada. Es como estarle haciendo así en la nariz a una víbora de cascabel. Y pues, ¿cómo crees? Te vas a morir, te va a picar. Y en Apocalipsis 19, finalizamos con esto. Desde el versículo 7, dice la palabra: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los que no estén vestidos de boda, así hayan sido lo que hayan sido, monjes, monjas, sacerdotes, pastores, obispos o lo que sea, si no están vestidos de blanco, no van a ser parte de la novia en las bodas del Cordero. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué son acciones justas? Todo esto que te acabo de leer. Las acciones juntas: el aborrecer el mal, el no maldecir a la gente, no estar pecando delante de Dios, tirando su sangre al suelo como si fuera cualquier cosa, con pecado continuo. Pecado continuo. ¿Qué dice el Señor? Actos de iniquidad, quítalas de delante de mis ojos. Quita la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos. Hay gente que no cree que Dios está viendo todo el corazón que tienen lleno de pecado. Jóvenes estoy hablando y adultos. Porque acuérdate que en los postreros tiempos habrá gente disfrazada de buena persona, que dice que hay que ver que son gente reprobada, que va y saca a las jovencitas llenas de pecado de sus casas. Gente disfrazada de buena persona. Entonces, alégrate, porque el llamado es que te goces, que te gloríes de Dios, para que te prepares para las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la iglesia? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Desde cuándo? Desde que te dio la libertad de arrepentirte y abandonar el pecado y aborrecer el mal, para que te vistas de blanco. Dice el Señor: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Vendrán a ser como blanca lana tus pecados rojos. Pero si las personas no dejan de pecar porque no tienen temor de Dios, el elemento principal que nos dijo el Señor al principio, ¿cómo van a dejar sus ropas? Aunque hayan salido de Egipto, van a estar sucios. Porque dice el Señor: por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y entonces dice en Éxodo 6:13:
Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dio ¿qué? Mandamientos. Pero dice el Señor, para que el temor esté, dice Moisés, para que el temor de Dios esté delante de ustedes para que no pequen. Si tú no tienes temor de Dios, de veras, que cuando estás ahí todo iracundo, todo lleno de pecado y de codicia, y estás ahí embarcado en las obras de la carne y no volteas a ver que Dios te está viendo, no tienes temor de Dios. Te sigues. Y ya después, bueno, pues ya pasó, ya pequé, y vuelve, y entonces vuelve otra vez la esclavitud. Vuelven a Egipto. Acuérdate qué es lo que quería el pueblo de Egipto, la carne. ¿Qué quería el pueblo de Israel? ¿Qué extrañaba? Las ollas de carne, las obras de la carne. Es lo que extraña el creyente carnal. De manera que mejor estate en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, dice Gálatas. Ninguna condenación hay para los que viven conforme al espíritu y no contra la carne, no conforme a la carne. Porque ahí está escrito, ¿por qué lo bueno que quiero hacer eso no hago? ¿Y por qué lo malo que no quiero hacer eso hago? Doy gracias al Señor Jesucristo porque a partir de su intervención, los que viven en el Espíritu, en Cristo, no hay condenación para ellos. Para los que viven según el Espíritu. Para los que viven en la carne, mira, los oyes hablar de todo, menos de Dios. De todo hablan. Y se creen más que los demás. Y tú, oye, escucha, ¿qué pláticas? No, yo cuando soy, mis títulos, esto, lo otro, ya. Y de Dios no hablan nada. No hablan del comportamiento de Dios, no hablan de que la humildad precede a la honra. Yo voy a honrar, y te puedo decir para terminar este estudio y lo que Dios me puso, da un testimonio pequeño de lo que hoy hago yo con la memoria de mi Padre. Yo hoy honro su memoria, pero primero trato de pensar en que el temor de Dios es lo que me va a permitir a mí, humildemente reconociendo mi debilidad, decía Juan, que Él crezca y yo mengüe. Y el día de hoy yo puedo decir que yo honro la memoria de mi padre, porque mi padre decía que él se iba a morir y que no había ni quien lo enterrara, porque yo iba a estar loco de tantas cosas que consumía, drogas, alcohol y todo eso. Entonces Dios, en su misericordia, me ha demostrado de dónde me ha sacado. El día de hoy tengo que honrar, pero antes de la honra viene la humildad de reconocer. No hay virtud en uno, pero sí hay misericordia de Dios. Y no puede ser que yo esté hoy honrando la memoria de mi Padre sin temor de Dios. No, yo tengo temor de Dios. Yo no más pienso y me espanto. Señor, si yo caigo en estas amarguras, si caigo en estas cosas, si empiezo otra vez, va a terminar muerto. Pero mejor no. El temor de Dios es el que va a hacer que te apartes y aborrezcas el mal. Pidámosle en oración a Dios el temor de Jehová. Es un temor. Yo no quiero quedar como la estatua de sal. O en juicio hemos visto morir gente de veras por no dejar sus ídolos de una manera tremenda. Por no hacer caso al llamado de Dios. Han muerto de manera drástica. Aún hoy vemos, yo mejor digo, no, Señor. Amén. Entonces recuerda, el temor de Yahweh es enseñanza. El temor de Dios es limpio. Y es lo que Dios pone para que nosotros no pequemos. Es una bendición.
Y mucha gente lo ha malinterpretado y dice, no, es que Dios es un Dios sanguinario, castigador, y piensan que dentro del castigo de Dios no hay amor, cuando es todo lo contrario. Dice Dios, al que toma por hijo lo azota. Porque si no disciplina a un padre a un hijo, no lo ama. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? Cortar las generaciones de maldición, convirtiéndote en un joven, en una joven que honre a su padre, honrando a Dios primero, no honrando al hombre ni a la mujer. Porque dice, si amaras más a padre, madre, hijos que a mí, no eres digno de mí. Porque Dios murió por amor por nosotros. Nosotros debemos morir por amor a los nuestros, no participando de nada que tenga que ver con desobediencia. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y por la que viene. Si es que tú nos prestas la vida para el sábado, también esa palabra que nos has dado, Señor, respecto de las damitas, de nuestras mujeres, Señor, en este país, y Señor, también de todo aquel que aspire a ser una persona que ande en el Espíritu, tendrá que aborrecer el mal, tendrá que tener el temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el sabio teme y se aparta del mal. No más, Señor, complicidad con las cosas malas, no más, Señor, nuestra concupiscencia, ni nuestro oído prestado a las tentaciones de nada de lo que hay aquí que sabemos que es prohibido, Señor, sino que con amor nos comportemos como hijos dignos para bien de aquellos que nos ven, de aquellos que vean que hay un Dios poderoso, Señor, porque ni siquiera es para que nos vean a nosotros, sino para que vean la obra tuya en nosotros, los que fuimos vil y menospreciado de la tierra, lo que nadie quería, lo que nadie daba como oportunidad para vivir. Ahora tú has tenido misericordia de nosotros y nos tienes en tus manos, y yo sé, Señor, que tú nos vas a levantar y no vas a permitir que el demonio, el mal y la perdición y la muerte nos lleven, porque de tu mano nadie nos va a poder apartar, dice tu palabra. ¿Y qué nos separará de tu amor? Nada, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, fortalécete tú, Señor, levántate. Y, Señor, reconocemos que no somos, Señor, nosotros, sino es tu Espíritu Santo, tu bondad, tu misericordia, la que tiene con posibilidades de vivir nuestras personas. En el nombre de Jesús. Amén.